hablar un poco de autonomía e independencia en la etapa infantil, que es un tema que, que creo que está como muy siempre, ¿no? Siempre es como de mucha actualidad y siempre está como en reflexión, en proceso de reflexión cuando hablamos de crianza, ¿no? Lo importante que es fomentar la autonomía y lo peligroso que es no hacerlo, ¿no? Se mezcla mucho con ideas, ¿no? sobre protección, sobre convertir a los niños en personas inútiles o ineficaces, ¿veis? Ya tenemos términos bastante orientados al capacitismo y a la hiperproductividad. Y además tenemos pues eso, como muchas ideas, ¿no? En torno a lo bueno que es fomentar la autonomía y la independencia desde que son muy pequeños para que sean pues eso, personas eficaces, útiles, con sensación de autoeficacia. Esto beneficia en teoría su autoestima. Y bueno, y esto además lo encontramos en los distintos estilos de crianza, ¿eh? Es algo que está muy extendido. Tiene mucho que ver con, con una idea social de producción y consumo, en la que bueno, pues las personas tienen que ser independientes para poder dedicarse a producir y a consumir, ¿no? Por un lado, las personas adultas que no pueden dedicarse a cuidar porque tienen que dejar a sus crías al cuidado de otras personas para poder seguir a trabajar, y por otro lado pues estas niñas y estos niños que tienen que sufrir separaciones tempranas para permitir, ¿no? Que sus padres y sus madres tengan tiempo para irse a trabajar. Y desde aquí entonces se construyen un montón de ideas de lo bueno que es fomentar la autonomía y la independencia de los niños y las niñas, y muchas veces más que fomentar estamos forzando, ¿no? Estamos forzando por miedo a convertirlos en personas incapaces, convertirlos en personas muy dependientes, convertirlos en personas miedosas, ¿no? Todas esas ideas que se han ido gestando en el marco de una cultura orientada a la hiperproducción y al consumo, ¿vale? Entonces esto está teniendo consecuencias en el vínculo, en la formación del vínculo, entre el vínculo afectivo entre los bebés y sus adultas cuidadoras, ¿vale? El vínculo se construye desde la aceptación, el reconocimiento de la dependencia del bebé y del niño y la niña pequeña, a la dependencia de los cuidados, ¿vale? De los cuidados de la persona adulta, ¿no? De manera natural, de manera biológica, el ser humano nace y durante su infancia es vulnerable, es dependiente, necesita de los cuidados de sus adultos de referencia para sobrevivir, y está biológicamente preparado para experimentar esa dependencia y buscar esos cuidados. Y para esto existe el vínculo, la formación del vínculo afectivo. Igualmente, las personas adultas estamos naturalmente preparadas para vincularnos con los seres humanos más pequeños, ¿no? con nuestros bebés y nuestros niños, para ofrecerles esa atención, esos cuidados que les van a permitir sobrevivir, y lo hacemos a través del vínculo, vinculándonos afectivamente. El vínculo afectivo es la estructura natural que nos garantiza la supervivencia de nuestros individuos más pequeños, ¿no? de nuestra especie.
nos vinculamos afectivamente, nos reconocemos, establecemos esa conexión y ese amor para cubrir los cuidados que garantizarán la supervivencia o maximizarán, ¿no?, las probabilidades de supervivencia. Y los bebés tienen innatas, ¿no?, ciertas características y ciertas acciones que fomentan la respuesta vincular de las adultas cuidadoras. Pero, ¿qué pasa? Que cuando entra la cultura en juego, es decir, esto no se produce en unas condiciones naturales 100%, como se puede producir pues, en la naturaleza, ¿no?, con otros mamíferos. En el ser humano entra en juego la cultura, y la cultura es un sistema de creencias, de expectativas, de prejuicios, socialmente, que funcionan socialmente y que se transmiten socialmente y que están entrando en juego aquí, ¿no?, también en la formación del vínculo afectivo. Y parte de esas creencias están muy relacionadas con lo que hablaba al principio, que es las ideas sobre la importancia y la necesidad de independencia de los bebés y los niños pequeños. Y esas creencias, entre otras, no solo esa, pero esas creencias están influyendo en cómo se forman los vínculos y los están influyendo de una manera debilitante. Debilitante porque cuando queremos fomentar o consideramos que es muy importante que se genere independencia en un niño pequeño, y el vínculo parte del reconocimiento de esa necesidad de cuidados y esa dependencia, entonces estamos dificultando la construcción de ese vínculo afectivo. Tenemos ahora mismo, estamos viviendo en una cultura en la que la dependencia es algo terrible, de lo que huimos, que no toleramos, que nos asusta, ¿no?, el ser personas dependientes, necesitar atención y cuidados de otros. Parece que es una debilidad, que es un peligro, porque realmente estamos en sociedades en las que los cuidados han pasado a un plano muy secundario, ¿no? Las labores de cuidados entre personas se han profesionalizado, se han externalizado y se han incluso deshumanizado un poco, ¿no? Entonces, el ser dependiente, el necesitar a otras personas, se convierte en algo defectuoso, entre comillas, se convierte en algo peligroso, se convierte en algo indeseable. Y esto se generaliza no solo a la edad de personas en edades productivas, lo que llamamos edades productivas, es decir, gente que va a trabajar o que se está formando para trabajar, sino también a personas en edades donde la dependencia es lo necesario y lo natural, que son los niños pequeños y los ancianos, ¿no? ¿Por qué tememos tanto a la dependencia? Pues porque realmente como sociedad no estamos organizadas para poder dar respuesta a esos cuidados que necesitan estas personas naturalmente dependientes, las personas que están en las fases iniciales de su vida y finales de su vida, ¿no? No hay nadie en las casas para ocuparse de los cuidados de los niños y las niñas y de las ancianas. No hay. Las casas están vacías porque las personas en edad productiva están fuera, o formándose o trabajando, produciendo. Entonces la dependencia bien o se cubre en servicios externalizados y además se fomenta desde un sistema de creencias al servicio de lo económico y lo social y lo laboral,
las bondades de la independencia en todas las etapas de la vida, sin contar o borrando la naturalidad y la necesidad de la dependencia en las etapas iniciales y finales, ¿no? Entonces, los vínculos se construyen de manera muy débil entre padres, madres y sus hijas y sus hijos. Se construyen de manera débil porque se fomenta que los niños sean autónomos desde cuanto antes, y entonces el vínculo que necesita ese reconocimiento de dependencia, esa atención, esos cuidados, y además ese reconocimiento y valoración de la demanda del bebé y ese poder atenderlo, no se está dando, primero porque no tenemos las condiciones sociales y laborales para poder hacerlo en muchos casos, y segundo porque además el sistema de creencias que valora la independencia nos está cortando de alguna manera esa conexión. Entonces, ¿qué está pasando? Que con toda la buena intención del mundo y desde un sistema de creencias que valora la independencia de los niños, estamos viendo cómo muchas veces se está animando demasiado, casi forzando la independencia, ¿no? Tú puedes hacerlo sola, tú puedes hacerlo solo. Y no se está teniendo en cuenta la necesidad de los niños y de las niñas para construir su sensación de seguridad primaria, el saber que van a recibir ayuda siempre que la pidan, ¿vale? El saber que están cuidados, el saber que los adultos de referencia están disponibles para cubrir sus necesidades, ¿no? Y así ir construyendo vínculos de seguridad, sensación de seguridad. Sin embargo, cuando estamos animando y motivando y casi forzando la independencia, ¿no? El hazlo tú, arréglatelas tú, gestiónalo tú desde muy pequeños, se está de alguna manera desgastando o erosionando la construcción del vínculo, porque estamos limitando esa sensación de seguridad, ¿vale? Resulta que para que las personas puedan llegar a ser independientes, lo que tenemos que hacer en realidad es facilitar y permitir la dependencia, más que empujar hacia la independencia, ¿no? Y animarla y darle, no, tenemos que permitir la dependencia, responder a esa relación de dependencia inicial y permitir la adquisición natural y espontánea de la persona de su autonomía. Pero es indispensable que fomentemos y permitamos las relaciones de dependencia para que se pueda construir esa sensación de seguridad desde la que después se va a poder basar el desarrollo de la independencia de las personas, ¿vale? Entonces, más que empujar o promover o motivar la autonomía de los niños desde ese sistema de creencias al servicio de lo social y del trabajo, ¿no? Vamos a permitir que la dependencia, las interacciones dependientes, y vamos también a saber detectar y acompañar los comportamientos o las aptitudes relacionadas con la independencia sin forzarla, ¿vale? Y esto al final es un poco lo que nos va a permitir poner los cuidados en el centro, que las niñas y los niños puedan
desarrollarse con sensación de seguridad, de que están protegidos, de que están cuidados, de que están atendidos, de que son importantes, de que merece la pena, ¿no? Cuidarlos y que sus necesidades merecen ser atendidas, y todo esto les permitirá poder ir con el tiempo y de acuerdo a su desarrollo poder ir conquistando su autonomía, ¿de acuerdo? Conquistando su autonomía de una manera mucho más natural, ¿no? Pero es eso, primero hay que permitir y responder, ¿no?, a la dependencia natural de las personas cuando están en su infancia, y para que después esas personas, acorde a su crecimiento, pues puedan sentirse independientes y desarrollarse como independientes, ¿vale? Entonces el tema de la independencia, de la autonomía, que se le ha dado tanto bombo, ¿no?, a que se motive, a que se permita y a que se empuje un poco, pues en realidad eso es un sistema de creencias al servicio de la sociedad y desde los intereses económicos. No tiene nada que ver con las necesidades reales del niño, con la salud psicológica y emocional y física de las niñas y los niños, y es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no?, y empezar a reflexionar juntas dónde queremos poner el énfasis, ¿no?, si en poder acompañar la dependencia natural de la infancia o creernos, ¿no?, estas ideas tan agresivas hacia los niños y las niñas, que niegan su dependencia y nos hacen tratar de forzar una independencia que no tiene nada que ver con su realidad y con sus necesidades reales. Y esto os cuento. Dejo el vídeo completo grabado para quien quiera verlo desde el principio, y nada, muchas gracias por estar aquí y seguimos. Un besito. A ver si puedo quitar esto, que no sé cómo, no sé ahora quitarlo. Ahora.